Buenas, ¿cómo andan? Ahora sí vamos a ir comenzando. Ya hemos tomado unos minutitos como para que vamos agregándonos, para que vamos sumándonos, no agregándonos a la clase. Así que bueno, vamos a ir comenzando para poder avanzar, ¿sí? Nos quedan bastantes cosas por ver todavía. Pero bueno, lo importante es que vamos haciéndolo y vamos planteándolo, ¿no? Me gustaría saber si hasta el momento pudieron revisar lo que trabajamos el día sábado y si es que hay alguna duda al respecto como para ir sacándola, digamos. Y si no, vamos a seguir avanzando porque hoy tenemos que ver hidrólisis de sales, vamos a trabajar también con efecto de Lyon común y vamos a ver soluciones reguladoras o amortiguadoras, ¿sí? Y el último tema que nos quedaría por ver es, ¿cómo es que se llama esto? Titulaciones, que creo que todavía no lo vieron en la clase teórica, así que una vez que lo terminen de ver en la clase teórica, ya la próxima semana, el próximo lunes, estaríamos viéndolo. Con respecto a eso, el día lunes de la semana que viene es feriado, nuevamente. Entonces, el día lunes la clase no va a ser sincrónica, como la venimos planteando, sino que va a ser asincrónica, ¿sí? Como veníamos también haciéndolo, les voy a grabar la clase y se las voy a mandar el lunes como para que ustedes tengan la posibilidad también de avanzar. Más vale que las consultas están habilitadas, así que, bueno, esta semana es una semana donde, tenemos un fin de semana largo, digamos, en el sentido de que justamente el lunes es feriado. Así que, bueno, esa es la novedad novedosa por el momento, ¿sí? Pero bueno, me gustaría saber si es que hay alguna cosa que haya quedado como para revisar o en el tintero del práctico, de lo que estuvimos viendo, y si no, ya empezaríamos y continuaríamos, digamos, con la resolución del práctico. ¿Alguna cosa que quieran plantear? No, profe. Ok. Bueno, si vamos entonces hasta acá, vamos a avanzar. Yo les voy a compartir pantalla. Vamos a ver la pantalla del... Vamos a comenzar con el ejercicio número 9, que les había dicho que ese ejercicio no lo resolvieran porque era tema para analizar ahora. ¿Se acuerdan que les dije que no hagan el 9, el 10, el 11 creo que también, el 13, y después tenían hasta el ejercicio 20 o hasta el 19, si mal no recuerdo, para resolver. Y de ahí continuábamos. Así que bueno, vamos a avanzar con eso. Lo que sí voy a hacer esto. ¿Están viendo la pantalla completa? La pantalla azul. Sí. Perfecto. Bueno, el ejercicio número 9 nos pide que calculemos las concentraciones de hidronios, oxidrilos y ácido cianhídrico en una solución preparada por agregado de 0,166 moles de cianuro de sodio a suficiente cantidad de agua para formar 450 centímetros cúbicos de solución, y de dato nos dan la constante ácida del ácido cianhídrico a 25 grados centígrados,
que es 4,9 por 10 a la menos 10. Fíjense que en este caso estamos hablando de un sistema o de una solución de cianuro de sodio. Esta solución de cianuro de sodio, si nosotros analizamos, es una solución que está formada a partir no de un ácido, no es una base tampoco, sino que es una sal, ¿sí? Y acá es donde vamos a empezar a trabajar con el tema de hidrólisis de sales, ¿sí? Como les dije el otro día, no es un tema complejo, pero es un tema para prestar atención, porque acá tenemos que ir viendo, por ejemplo, de dónde van saliendo las cosas, cuáles son los valores que tenemos que tomar, qué situaciones hay que plantear y para qué me sirven, sobre todo eso, ¿no? A ver, si nosotros tenemos que dar una definición o una explicación acerca de lo que es la hidrólisis de sales, básicamente lo que tenemos que decir es que es un proceso químico en donde se ven afectados algunos iones y cationes cuando reaccionan justamente con el agua, ¿sí? ¿Cuándo sucede esto? Sucede cuando los aniones proceden ya sea de ácidos débiles o cuando los cationes son los que proceden de bases débiles, ¿sí? En realidad, la reacción de hidrólisis no es más que una reacción de disociación en el agua, tanto de las bases como de los ácidos conjugados procedentes, ya sean de los ácidos o de las bases débiles, que eran los que daban lugar o formaban las soluciones originales, ¿sí? ¿Qué más tenemos que saber? Que tanto los aniones como los cationes que proceden ya sea de ácidos débiles, de ácidos fuertes o de bases fuertes, no se hidrolizan. Y eso es súper importante a tener en cuenta. Si proceden de bases o de ácidos fuertes, los cationes o los aniones de los que vamos a hablar, que forman o que constituyen la sal, no se van a hidrolizar, pero sí lo hacen aquellos cationes o aniones que proceden de ácidos o de bases débiles. Eso es, en definitiva, lo que tenemos que analizar en el momento de plantear la hidrólisis de una sal, ¿sí? Y por eso yo les decía que tenemos que le teníamos que pegar una repasada a la formación de ácidos y de sales, perdón, a la formación de sales a partir de ácidos y de bases, porque eso me va a poder permitir decir si la sal con la que estoy o con la que voy a trabajar es una sal ácida, es una sal básica, es una sal neutra, pero además de eso me va a permitir decidir o decir si es que el catión que forma la sal proviene de una sustancia o de una base fuerte o de una base débil, y si el anión de la sustancia proviene de un ácido fuerte o proviene de un ácido débil, ¿no? Esas cosas son las que me van a llevar a inferir en el pH o en el tipo de sal con la que estemos trabajando. Acá abajo hay como una aclaración, pero está bueno para que tengan en cuenta otra cosa, que es lo que viene después, es como un cuadrito, que nos va a ir diciendo qué pasa si las sales provienen de una base fuerte o de un ácido fuerte, si provienen de una base fuerte y un ácido débil, o sea, las combinaciones posibles que puedan llegar a tener, ¿sí? Entonces nos dice, si una disolución de iones que proceden de ácidos o de bases fuertes, o bien esos iones generados a partir de reacciones de neutralización, dan lugar a disoluciones que tengan pHs próximos a 7,
Sin embargo, en una reacción donde se generan aniones o cationes procedentes de ácidos débiles o de bases débiles, o en sus disoluciones el pH no es 7, sino que depende del proceso de hidrólisis, entonces los aniones procedentes de esos ácidos débiles deberán dar lugar a pH finales básicos, mientras que los procedentes de bases débiles deberán dar lugar a pHs finales ácidos. Y esto lo vamos a ver un poquito ahora cuando trabajemos un poquito más en esto. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Las constantes que vamos a trabajar también a partir de, o sea, con este tema, son las constantes de hidrólisis. Esas constantes de hidrólisis no hacen más que relacionarme justamente cuáles son, las constantes ácidas y las constantes básicas de la sal con el ácido, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, en una situación donde un ácido reacciona con una base conjugada, en este caso, más agua, forman un ácido con un hidróxido, entonces vamos a tener una constante básica. Recordemos constante básica porque tenemos formación de un grupo oxidrilo. Fíjense que en esta constante de hidrólisis, que también se plantea de la misma forma que estamos viendo todas las constantes de ionizaciones de las sales, de los ácidos o de las bases, o esas constantes de equilibrios de los ácidos y de las bases, se forman por el producto de las concentraciones molares de los reactivos dividido el producto de las concentraciones molares de los productos dividido los reactivos. Uy, discúlpenme. Bueno, en definitiva, ¿qué es esto? Es la constante básica de la base multiplicada por el ácido, digamos, en este caso conjugado, por la base conjugada. Ahora bien, si nosotros tenemos que tener, si tenemos sales que están derivadas, por un lado, de un ácido débil y de una base débil, se va a hidrolizar tanto el catión como el anión. ¿Sí? Si tenemos una sal donde tanto el anión como el catión provienen de una base, o sea, el catión o el anión provienen de un ácido débil y una base débil, entonces se hidroliza tanto el anión como el catión. Y acá la sal puede ser ácida, básica o neutra, pero en este caso el que sea ácida, básica o neutra va a depender fundamentalmente de la fuerza que tengan cada uno ya sea de los ácidos o de las bases con las que estemos trabajando, ¿sí? Y también va a depender de las cantidades que tengamos de cada una de esas sustancias dentro de la disolución. Que ya después les voy a contar un poquito cómo es este tema. Pero fíjense, en general vamos a tener que, si nosotros tenemos, acá les muestro, por ejemplo, un cuadrito donde está el tipo de sal, ¿sí? Es una sal donde nosotros analizamos qué tipo de aniones y de cationes tiene. Algunos ejemplos, en este caso vamos a ver si es que cuáles de los iones son los que se hidrolizan y por otro lado cuál va a ser el pH de la solución. Fíjense que en el cuadro nos muestra que si nosotros tenemos un catión que proviene de una base fuerte y tenemos un anión que también proviene de una base fuerte, ninguno tanto del catión como del anión se van a hidrolizar, ¿sí?
Esos ejemplos o sales de ese tipo vamos a tener, por ejemplo, el cloruro de sodio, el yoduro de potasio, el nitrato de potasio, el bromuro de rubidio, el cloruro de bario, ¿sí? Ahí ninguno de, ya sea del catión o del anión, se ionizan, y estas sales generalmente tienden a tener un pH aproximadamente igual a 7, ¿sí? Son normalmente lo que consideraríamos una sal neutra. Por otro lado, si el catión de la sal proviene de una base fuerte, pero el anión proviene de un ácido débil, entonces, en este caso, quien va a sufrir la hidrólisis es el anión, porque proviene justamente de un ácido débil, pero no así el catión, porque proviene de una base fuerte. Entonces, como el anión proviene de una base, el anión proviene de un ácido débil, el pH de esa solución va a ser mayor a 7. Y vamos a estar hablando de sales de tipo básicas, ¿sí? Ejemplos de eso tenemos, por ejemplo, el acetato de sodio, el nitrito de potasio. En este caso, vamos a ver justamente si proviene de un ácido débil, como dijimos, entonces estamos hablando que la solución va a tener un pH mayor a 7 y la sal va a ser básica. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una sal en donde el catión proviene de una base débil y el anión proviene de una base fuerte? Por ejemplo, el cloruro de amonio o el nitrato de amonio. En este caso, la hidrólisis la va a sufrir el catión, ¿sí?, que proviene de la base débil. Y en ese caso, el pH de la solución va a ser menor a 7. Y entonces vamos a estar hablando de una sal de tipo ácida, ¿sí? En general, fíjense que cuando nosotros hablamos de estas situaciones, podemos predecir sin hacer ningún tipo de cálculo cuál es el tipo de sal o qué pH va a tener la sal que analicemos. De hecho, el ejercicio número 13 que tienen en la guía de trabajos prácticos es para resolver de este tipo de situaciones, ¿no? Para que nosotros digamos si las sustancias que tenemos ahí son ácidas, básicas o neutras, pero sin hacer ningún tipo de cálculo. Es como para tener una aproximación, no decimos si es más fuerte o menos fuerte, o más débil o menos débil unas que otras, pero sí es analizar justamente si son más ácidas, si son ácidas, si son básicas o si son neutras. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos sales en donde los cationes y los aniones de esas sales provienen de ácidos o de bases que son débiles? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el nitrito de amonio? ¿Qué es lo que pasa con el acetato de amonio? ¿Qué es lo que pasa con el cianuro de amonio? En estos casos, la hidrólisis la sufren tanto el anión como el catión. Pero como les decía acá arriba, va a depender de la fuerza que tenga, ya sea el ácido o la base, como para decir si es que la sal es ácida, básica o neutra. Y en eso, ¿qué tenemos que pensar? Vamos a tener que ver que si la constante básica, por ejemplo, es menor que la constante ácida, entonces el pH de la solución va a ser menor a 7. Y estaríamos hablando de una sal de tipo básica. Si la constante básica de la base es igual o aproximadamente igual a la constante ácida del ácido, entonces vamos a estar hablando de
pH aproximadamente igual a 7, y en este caso vamos a ver que la solución va a ser de tipo neutra. Y por su parte, si la constante básica es mayor que la constante ácida, entonces estaríamos hablando de una solución, o de una sal, perdón, en donde el valor de pH sea mayor a 7, y entonces estaríamos con una hidrólisis, con una solución de tipo básica. ¿Sí? Si me esperan un segundo, me está llamando mi madre y ya seguimos, ¿sí? Frenamos un segundito porque no sé qué está pasando. Ya nos conectamos de nuevo. Buenas de nuevo, disculpen. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta hasta acá? No hemos hecho más que un repaso de lo que son las sales, la hidrólisis de sales, pero necesitaría, si hay alguna duda hasta aquí. No, profe. Bueno. Entonces vamos a resolver el ejercicio número 9, que nos planteaba justamente que calculemos las concentraciones de hidronios, hidroxilos y ácido cianhídrico en una solución preparada por un agregado de 0,166 moles de cianuro de sodio a suficiente cantidad de agua para formar 450 centímetros cúbicos de solución. Marcos, me decís que el K de hidrólisis es igual al K-water sobre K ácido o K básico. Sí, eso es así, y está bien que así sea, digamos, ¿no? El K-water, que es lo que hemos planteado, a ver, lo que hemos planteado recién un ratito, el K de hidrólisis, va a tener que, mira, a ver, ¿dónde está? Acá. El K de hidrólisis
está bien que lo planteamos como el K-Water, como lo decías, a ver, aquí, como el K-Water sobre el K-ácido o sobre el K-básico. Recordemos que el K-Water, si lo tenemos que tener en cuenta, el K-Water era la constante ácida por la constante básica, ¿no? Recordemos eso. Está bien lo que planteas. Bien, resolvamos entonces el ejercicio. ¿Qué datos nos están dando? Nos están dando varias cosas. Primero, nos dicen que se produce que vamos a tener una forma, o sea, vamos a trabajar con una solución de ácido de cianuro de sodio. Sabemos que el cianuro de sodio es una sal. Nos dice que se forma una solución de esa sal con 0,166 moles de la sal y el volumen de la solución es de 450 centímetros cúbicos. Lo primero que deberíamos hacer es calcular, tanto con este volumen y con esta cantidad de moles, deberíamos calcular la molaridad de la solución, sabiendo que si en 450 mililitros de solución tengo 0,166 moles de cianuro de sodio, en 1 litro de solución, ¿cuántos moles voy a tener? Y eso nos da 0,37. Esos 0,37 que obtenemos es la molaridad de la solución de la sal. Ahora, otro dato que nos están dando es la constante ácida del ácido cianhídrico, que es 4,8 por 10 a la menos 10, y nos piden tanto la concentración de protones, de hidroxilos y de ácido cianhídrico, ¿sí? ¿Qué sabemos? Sabemos que el ácido cianhídrico es una sal, es el cianuro de sodio, es una sal que se forma a partir de una base y de un ácido, ¿sí? El sodio del ácido cianhídrico proviene del hidróxido de sodio y el cianuro, el anión cianuro del cianuro de sodio proviene del ácido cianhídrico, que es un ácido. A partir de esto, ¿qué es lo que veo? Que la base, el hidróxido de sodio, es una base fuerte. Recordemos que no es amoníaco, que es la única base débil que vimos hasta el momento. Y por otro lado, el ácido cianhídrico no es clorhídrico, bromhídrico, iodídrico, no es ácido perclórico, no es ácido nítrico ni sulfúrico en su primera disociación. Entonces, estamos hablando que no es un ácido fuerte, sino por el contrario es un ácido débil. ¿Qué significa esto? Significa que de ese cianuro de sodio, el sodio proveniente de la base fuerte no va a tener propiedades ácidas ni va a tener propiedades básicas. Entonces, este sodio no se va a hidrolizar, el catión sodio no se va a hidrolizar. Pero en el caso del cianuro que proviene del ácido cianhídrico, vamos a ver que como proviene de un ácido débil, entonces va a formar una base conjugada de tipo fuerte. Y si forma una base conjugada de tipo fuerte, la sal de la que vamos a estar hablando va a ser una sal básica. La sal que forma va a ser una sal básica. Si a esta ecuación la planteamos como la hidrólisis de la sal, justamente, como la tendríamos, o sea, esto es la forma donde planteamos a partir de qué se forma el cianuro de sodio. Ahora vamos a hacer la hidrólisis de la sal, ¿sí? Vamos a hidrolizar el cianuro de sodio en presencia de agua y nos va a dar
por un lado el catión sodio y por otro lado el anión cianuro. Como les decía anteriormente, el sodio, el catión sodio hidratado, no tiene propiedades ni ácidas ni básicas, o sea, no reacciona. Pero, por su lado, el cianuro es la base conjugada fuerte del ácido cianhídrico, que es un ácido débil, ¿sí? Es una base fuerte y va a tener mucha afinidad por los protones. Entonces, de esa forma, el ácido el cianuro, perdón, es lo que le va a conferir la basicidad justamente a la sal de la que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ya sabemos que quién le va o quién va a reaccionar en este sistema, digamos, en esta sal, o en esta hidrólisis de la sal, no es el sodio, sino que es el cianuro, ¿sí? Y planteamos qué pasa con el cianuro. Si yo al cianuro, al anión cianuro, le agrego agua, va a regenerar el ácido cianhídrico y va a formar también oxidrilos o hidroxilos. Eso, lo que hablábamos recién, decíamos que el anión es la base conjugada fuerte del ácido cianhídrico, que en presencia de agua restituye el ácido, ¿sí? Y forma también oxidrilos. Esto, base conjugada fuerte, más la presencia de grupos oxidrilos o hidroxilos en esta hidrólisis, nos va a permitir decir que la solución es básica, ¿sí? La solución del ácido, la solución del cianuro de sodio es básica. Hasta acá tenemos solamente una interpretación y estamos viendo qué tipo de sal se forma, ¿sí? O qué tipo de sal, o con qué tipo de sal estamos trabajando. Y ahora sí es donde comienza el trabajo de cálculos, digamos, ¿no? Ese trabajo de cálculos se plantea de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a trabajar con la hidrólisis de la sal. Esa hidrólisis de la sal dice que el cianuro de sodio, en presencia de agua, se ioniza o se hidroliza completamente, por un lado en sodios, en cationes sodios, y por otro lado en aniones cianuro. Y planteamos qué es lo que pasa en el inicio de la reacción, qué es lo que pasa en el medio de la reacción, o la reacción, digamos, y qué es lo que pasa al final de la reacción. Siempre tenemos que tener en cuenta que las sales se hidrolizan o se ionizan siempre completamente. Entonces, al ionizarse completamente, nosotros estamos planteando una reacción donde no tenemos un ida y vuelta, digamos. La reacción está planteada en un solo sentido, donde la sal se ionizó completamente en los iones sodio y cianuro, ¿sí? Entonces, eso es importante a tener en cuenta. ¿Qué más? Al inicio de la reacción nosotros teníamos 0,37 molar de cianuro de sodio. Recuerden que los datos que nos planteaban, por un lado, era el volumen de la solución y el número de moles de la sal, ¿no? A partir de ello hemos calculado la concentración molar. En esto también tener en cuenta que estamos trabajando, que tenemos que seguir trabajando con concentraciones molares. Por eso es que no nos sirve el número de moles y no nos sirve el volumen en este caso. Por aislados, ¿no? Sino que los tenemos que juntar para poder determinar cuál es el volumen, cuál es la concentración molar de esta solución, de esta sal. Y entonces, ¿qué decimos? Bueno, inicialmente ácido cianhídrico teníamos 0,37 molar. Pero ¿qué pasa? No había nada de sodio y no había nada de cianuro. En el medio de la reacción
o durante la reacción química, se consume todo el cianuro de sodio porque decimos que es una sal que se hidroliza completamente, ¿sí? Si se consume todo el cianuro de sodio, se forma la misma cantidad tanto de sodio como de cianuro en iones. ¿Estamos? Es lo que venimos planteando. Se consume, por eso el signo negativo, se forman 0,37 molar de sodio, 0,37 molar de cianuro. Y al final de la reacción, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que el cianuro de sodio se consumió completamente, o sea, no nos queda nada de cianuro de sodio. Pero sí se formaron iones sodio y se formaron iones cianuro. ¿En qué cantidades? 0,37 y 0,37. Ahora, hemos dicho que el sodio como tal no reacciona, no se hidroliza, porque proviene de una base fuerte. O sea, el sodio, el ion sodio, es un ácido conjugado débil, entonces no se va a ionizar. Pero el cianuro, el anión cianuro, proviene de un ácido débil, o sea, esto es una base conjugada fuerte. Esta base conjugada fuerte es superreceptora de protones. Entonces, esta base conjugada fuerte sí va a reaccionar y es la que vamos a tomar para poder seguir haciendo el trabajo en nuestra hidrólisis, ¿sí? O sea, trabajamos inicialmente en estas situaciones en pasos. El primer paso es la hidrólisis de la sal. Terminamos de hidrolizar la sal, ahora vamos a ver qué pasa con el anión o con el catión que reaccionan. Uno de los dos va a reaccionar para seguir trabajando y poder conocer el pH de la solución o poder conocer la constante ácida de alguna o la constante básica o las concentraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera de las cosas que nos estén pidiendo, ¿sí? Bien. Ahora, seguimos con esto. Vamos a plantear qué pasa con la reacción de ionización del cianuro, del anión cianuro. Si el anión cianuro lo mezclamos en un medio o lo colocamos en un medio acuoso, vamos a ver que se va a formar ácido cianhídrico más aniones hidroxilo. Pero esto que estamos planteando ahora, si ustedes se fijan, es una reacción que se encuentra en equilibrio. ¿Por qué se encuentra esta reacción en equilibrio? Porque se forma un ácido cianhídrico, que es un ácido débil, pero además porque nosotros estábamos trabajando con un cianuro de sodio, con un anión cianuro, y ese anión cianuro es una base conjugada fuerte, pero que proviene de un ácido débil, ¿sí? Teniendo esto en cuenta y habiendo planteado nuestra ecuación de la ionización del cianuro, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que encontrar cuáles son las concentraciones de protones, cuáles son las concentraciones de hidroxilo y cuáles son las concentraciones de ácidos cianhídricos. Y si ustedes se fijan, los productos de esta ionización del anión cianuro con el agua nos dan ácido cianhídrico y nos dan hidroxilos, ¿sí? Nos estarían faltando los protones para poder conocerlos, pero si ya conocemos los hidroxilos, vamos a poder conocer los protones. ¿Cómo hacemos? Bueno, nuevamente planteamos un inicio, planteamos una reacción y planteamos qué pasa al final de la ecuación. Inicialmente digo que de cianuro, de anión cianuro, tengo 0,37 molar. ¿De dónde aparece eso? Aparece de la hidrólisis de sal. O sea, esto que yo acabo, o esto que obtuve acá, esto que obtuve de esta hidrólisis de sal, es lo mismo que voy a colocar acá. ¿Sí? Es esto. Es esto que tengo acá. ¿Estamos?
Ahora, ¿qué más vemos? Que al inicio de la reacción tenía solamente esto, nada de ácido cianhídrico y nada de hidroxilos. Cuando va transcurriendo la reacción, se consume una determinada cantidad de X. Se forma una determinada cantidad de ácido cianhídrico y se forma una determinada cantidad de hidroxilos. Y el resultado, o sea, cuando mi reacción termina, queda en que tengo la cantidad inicial de cianuro menos X, menos lo que se consumió. De ácido cianhídrico voy a tener una cantidad X y de hidroxilos voy a tener una cantidad X. ¿Cómo? Teniendo en cuenta que tengo por un lado un ácido y tengo una base, o sea, tengo un ácido y un grupo hidroxilo en realidad, lo que tengo que buscar, y como sé, que la sal que acabo de formar es una sal, que la sal procedente o inicial con la que estoy trabajando es una sal básica, entonces vamos a averiguar la constante básica de la ecuación. Esa constante básica, como veníamos trabajando siempre, no es nada más y nada menos que el producto de las concentraciones molares de los productos dividido el producto de las concentraciones molares de los reactivos, ¿sí? En este caso, decimos que el Kb va a ser igual a la concentración del ácido cianhídrico, la concentración molar del ácido cianhídrico, por la concentración molar del grupo hidroxilo, dividido la concentración molar del cianuro, ¿sí? Eso es por un lado. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que ver? Y acá es donde vamos a jugar un poquito en algo. De datos, a la constante básica no la conocemos, ¿no? Y no conocemos ninguna de las concentraciones, porque fíjense que tenemos la la concentración de ácido cianhídrico, que es X, ¿no? La del hidroxilo es X. La del cianuro es X, o sea, es 0,37 menos X. O sea, todo esto es una gran incógnita. Y es una ecuación donde tendríamos dos incógnitas y no las estaríamos pudiendo resolver. Pero ¿qué sí tenemos de dato? Tenemos de dato la constante ácida del ácido cianhídrico, por un lado. Y por otro lado, hay un valor, que es un valor fijo, un valor estable, que es la constante del agua, el K-Water, ¿sí? El valor del K-Water es un valor constante a una determinada temperatura y normalmente ese valor es 1 por 10 a la menos 14. Pero ¿qué más sabemos? Que el valor, ese K-Water, relaciona tanto la constante ácida como la constante básica de un sistema. Entonces, el K-Water no es nada más y nada menos que el producto de la constante ácida y de la constante básica. De esto, nosotros, ¿qué sí tenemos de datos? De esto tenemos la constante ácida del ácido cianhídrico, que la teníamos como un dato, y sabemos, por definición, el valor del K-Water, que es 1 por 10 a la menos 14. Teniendo estos dos datos, podemos averiguar la constante básica del anión cianuro. ¿Cómo nos quedaría? Que la constante básica va a ser igual al K-Water dividido la constante ácida. O sea, 1 por 10 a la menos 14 dividido 4,9 por 10 a la menos 10. Este último valor es el valor que nos dieron de dato, ¿sí? Es este valor que tenemos acá de dato. Eso nos da un resultado de 2,04 por 10 a la menos 5. Eso que acabamos de obtener es la constante básica de este sistema que planteamos. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá?
¿Hay alguna duda acá? Sí se entendió, profe. Genial. Ok, entonces, si ya conocemos la constante básica, ahora sí vamos a poder averiguar X. ¿Estamos? ¿De qué forma? Fíjense, la constante básica dijimos que era 2,04 por 10 a la menos 5. Esto que tenemos acá. Eso va a ser igual a la concentración de ácido cianhídrico, que esa concentración de ácido cianhídrico no es nada más y nada menos que X. ¿Sí? La concentración de, no se ve este verde, vamos a poner este otro, la concentración de hidroxilos, que es este otro X. Eso dividido la concentración del ácido cianhídrico, que es esto, que es 0,37 menos X. ¿Está? A partir de esto, vamos a buscar nuestra incógnita. Y la incógnita es justamente X, ¿no? Cualquiera de estas X. Estas son nuestras incógnitas, porque en realidad es lo mismo. ¿Estamos? Y entonces ahora tenemos que despejar X. Para despejar X, si ustedes ven, vamos a tener como resultado que vamos a tener que plantear una expresión de tipo cuadrática y resolver la cuadrática. Miren qué nos queda. Nos queda que 2,04 por 10 a la menos 5 es igual a x cuadrado dividido 0,37 menos x. Este 0,37 menos x lo paso al otro término, como está dividiendo va a pasar multiplicando, pero esto va entre paréntesis, por supuesto, ¿no? De esa forma, ¿qué queda? Que 2,04 por 10 a la menos 5 multiplicado 0,37 menos x nos da igual a x cuadrado. Resolvemos esto y nos va a quedar esta ecuación cuadrática. Esta ecuación cuadrática que tenemos aquí. Esto. Hasta acá. Quiero correr esto un poco. A ver. Nos queda esta ecuación cuadrática. Y la resolvemos sabiendo que A, o sea, va a ser x1 o x2 va a ser igual a menos b, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo eso dividido 2 por a. Esta ecuación que planteamos acá, ustedes ya la superconocen, la trabajan, la trabajaron muchas veces. Recordemos que a es 1, ¿sí? B, el valor de b es esto de acá, es el que acompaña a x, y es 2,04 por 10 a la menos 5. Y el valor de c es un valor negativo, es el que está solito, sin ninguna incógnita, y es menos 7,55 por 10 a la menos 6. Si resolvemos esto, nos va a quedar, o vamos a obtener, dos resultados, ¿no? Un valor de una constante, un valor x1 y un valor de x2, no valor de constante, sino un valor de x1 y un valor de x2. Fíjense que de esos valores que obtenemos, uno de ellos es positivo y el otro es negativo. De estos dos, ¿cuál vamos a elegir? ¿Cuál de esos dos valores vamos a tomar? Es importantísimo tener en cuenta los resultados que tenemos, los resultados que nos dan. Fíjense que lo que nosotros estamos averiguando son valores de x. Y si ustedes ven, los valores de x son concentraciones. Directamente ya estamos planteando concentraciones. O sea, x sería el valor de la concentración de ácido cianhídrico. X sería el valor de la concentración molar de hidróxido de sodio. Y la resta entre 0,37 y X nos tendría que dar, o nos daría, la concentración de aniones cianuro. Por lo tanto,
si analizamos, vemos que tenemos dos resultados. Uno que es positivo y el otro que es negativo. El valor negativo, ustedes están viendo que dice no. Ese valor no es el que voy a tomar. ¿Por qué no es el valor que voy a tomar? Porque justamente lo que acabo de descubrir con los cálculos matemáticos, lo que acabo de descubrir es el valor de las concentraciones del ácido cianhídrico y del ácido cianhídrico y el valor de la concentración de los aniones hidroxilo. Por lo tanto, no podemos tener concentraciones negativas, no existen las concentraciones negativas. A partir de eso, ¿qué decimos? El valor de X no es el negativo, sino va a ser el positivo. Y ese valor positivo es 2,73 por 10 a la menos 3. O sea, la concentración de ácido cianhídrico y la concentración de hidroxilos es la misma, porque es X, es 2,73 por 10 a la menos 3. Y acá lo tenemos escrito, ¿sí? Ácido cianhídrico, la concentración de hidroxilo es igual a X. Eso también es igual a la concentración de ácido cianhídrico. Y eso es igual, todo esto es una igualdad, es igual a 2,73 por 10 a la menos 3. Hasta ahora, ¿qué resolvimos? ¿O qué encontramos? Encontramos una incógnita, que es la concentración de hidroxilos, y encontramos la otra incógnita, que es la concentración de ácido cianhídrico. Nos estaría faltando la concentración de protones, o de protones hidratados, o de hidrógenos, ¿sí? ¿Cómo hacemos con eso? Fíjense que tenemos de resultado algo muy importante, que es la concentración de hidroxilos. Si conocemos los hidroxilos, podemos conocer, o no los hidroxilos, si conocemos la concentración de hidroxilos, podemos conocer o podemos buscar el valor de pOH. Y ese valor de pOH, o a partir de ese valor de pOH, vamos a poder encontrar el valor del pH. Y a partir del pH vamos a poder conocer el valor de la concentración de protones. ¿De qué manera? Sabemos que pOH es menos el logaritmo de la concentración de hidroxilos. O sea, que nos da un valor, si reemplazamos esta concentración de hidroxilo por el valor de X, el pOH nos da 2,56. Hasta acá vamos bien. ¿Qué más sabemos? Que si sumamos el pH con el pOH, el resultado es igual a 14. Como el resultado es igual a 14 en este caso, podemos hacer 14 menos pOH y obtenemos el pH. O sea, 14 menos 2,56 y el pH de la solución es 11,44. Y acá me voy a detener un ratito. Nosotros dijimos que la solución de cianuro de sodio era una solución básica. ¿Por qué era una solución básica? Porque, por un lado, el anión cianuro provenía de un ácido débil. Y ese anión cianuro era una base conjugada fuerte. Y al ser una base conjugada fuerte, era una base que era muy receptora de protones. Pero además, cuando hacíamos la cuando hicimos la ionización del cianuro, vimos que se formaban aniones hidroxilos. Y entonces dijimos nuevamente, la sal de la que estamos hablando, la sal esta que es el cianuro de sodio, es una sal básica. Y fíjense que el pH nos da 11,44. ¿Sí? Ese pH es un valor que está entre 7 y 14. Y si nosotros recordamos la escala de pH que estuvimos trabajando, entre 7 y 14 estamos hablando de soluciones todas de tipo básico. ¿Sí? O sea, que nuestra predicción fue correcta. Pero esto no era lo que queríamos llegar. Nosotros lo que necesitamos hacer es conocer la concentración de protones.
¿no? Y entonces si queremos conocer la concentración de protones, ¿qué vamos a hacer? Y decimos, bueno, conozco el pH. Si yo conozco el pH, puedo averiguar esa concentración de protones. ¿Haciendo qué? Haciendo la inversa de menos el logaritmo del pH. Si yo resuelvo esto, o sea, si digo que la inversa de menos el logaritmo de 11,44 va a ser la concentración de protones, resolviendo eso nos da 3,63 por 10 a la menos 12 molar. ¿Qué significa? Que la concentración de protones es 3,66 por 10 a la menos 12 molar. Fíjense que la concentración de hidroxilos es mucho mayor que la de protones. ¿Sí? Y como dijimos anteriormente, tenemos una solución que es una solución de una sal de tipo básica. Y ahí se termina este problema. Conocimos concentración de oxidrilos, de ácido cianhídrico y de protones. Es un problema típico de hidrólisis de sales. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe. ¿Quedó más o menos claro? Sí, profe. Sí, profe. Genial, me alegro entonces. De cualquier forma, ustedes saben, cuando vayan a resolverlos ustedes solitos, es muy probable que salgan dudas, así que consulten, ¿sí? No se queden con eso. Bien, esto es un problema típico de hidrólisis de sales. Vamos a ver qué es lo que pasa con el problema que sigue. El problema que sigue, que no quiere salir, acá está. Dice, calcular el pH de una solución que contiene ácido acético y acetato de sodio en concentraciones 0,1 molar. Si vimos anteriormente hidrólisis de sales, ahora vamos a ver un problema del tipo de lo que se conoce efecto del ion común. ¿Por qué va a ser efecto del ion común? Fíjense que estamos hablando de una solución que contiene ácido acético, pero también contiene acetato de sodio, ¿sí? Una solución en donde el catión es diferente, por un lado es un protón y por otro lado es el sodio, pero el anión es el acetato, ¿sí? Hablamos entonces de una solución, de un sistema en donde vamos a trabajar el efecto del ion común. El que haya un efecto o el que haya un ion común en un sistema como estos, lo que hace es mitigar la ionización del ácido débil o de una base débil. Nosotros tenemos en este caso un ejemplo donde hablamos justamente del acetato de sodio y hablamos del ácido acético, ¿sí? El acetato de sodio se ioniza completamente porque dijimos que es una sal. Se ioniza completamente por un lado en acetato y por otro lado en sodio. Sin embargo, el ácido acético es un ácido débil y el ácido débil, ¿qué va a hacer? Se va a ionizar por partes, o sea, que vamos a tener un equilibrio al final de la reacción en donde van a coexistir el ácido acético, el acetato y el protón. El acetato en sí es un electrolito fuerte y se disocia por completo, pero, ¿qué es lo que nosotros planteamos acá arriba? ¿Sí? El acetato de sodio. Pero el ácido acético es un ácido débil y se ioniza solamente en una parte. De acuerdo al principio de Le Chatelier,
la presencia de estos iones acetatos que provienen del ácido acético, que provienen del acetato de sodio, ¿sí? Que provienen de la sal, lo que hace es desplazar el equilibrio. ¿Estamos? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo tengo ácido acético en equilibrio y tenemos aniones acetato y protones, y a su vez tengo el acetato de sodio, en donde ese acetato me va a brindar justamente aniones acetato y sodio, es como que estoy aumentando la cantidad de aniones acetato acá. Y por lo tanto, el equilibrio va a verse desplazado hacia la formación del ácido acético, ¿sí? O sea, si yo tengo una solución que contiene ácido acético y acetato de sodio, esa solución va a disminuir su acidez o va a ser menos ácida que aquella que solamente contenga ácido acético en la misma concentración. O sea, lo que estamos viendo es que el acetato, en este caso, es el ion común que aporta tanto el ácido, que es esto, como la sal, que es esto, ¿sí? O sea, el efecto del ion común lo que hace es generar un desplazamiento del equilibrio. Y acá estamos justamente aplicando, digamos, lo que hemos estado viendo en el práctico anterior, que es equilibrio químico, porque seguimos trabajando con equilibrios, pero esto lo que hacemos es aplicar el principio de Le Chatelier, ¿no? O sea, se produce cuando tenemos el efecto del ion común, un desplazamiento del equilibrio por la adición, por la suma de algún compuesto que tiene un ion común con la sustancia que se disolvió. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta ahí esto? ¿O más o menos? Sí, profe. Bien, Sí, profe. Gracias, gracias por avisar. Bueno, y entonces, ¿cómo resolvemos esta historia? Volvamos a leer la consigna, ¿sí? Tenemos que calcular el pH de una solución que contiene ácido acético y acetato de sodio y las concentraciones son 0,1 molar. Vamos al práctico y decimos, tenemos una solución que tiene ácido acético, acetato de sodio, las concentraciones de ambas son 0,1 molar, tenemos que averiguar el pH. ¿Qué vemos en esto? Lo que vemos es lo siguiente. Por un lado, que esta solución está formada por un ácido, que es el ácido acético, que es un ácido débil. Y está formada por una sal, que como todas las sales son electrolitos fuertes y se disocian por completo, ¿no? ¿Y qué otra cosa vemos? Que en esta solución tenemos un ion común que es el acetato. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo planteamos esta situación? La planteamos como estábamos trabajando con hidrólisis de sales. Igualito, 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 igualito. Fíjense que lo que hacemos es decir, el acetato de sodio se ioniza completamente. Como se ioniza completamente, o se disocia completamente, lo planteamos con una flecha sola a la ecuación, una flecha que tiene solamente sentido que va desde los reactivos hacia los productos. ¿Qué más? Inicialmente planteamos que tenemos 0,1 molar de acetato de sodio, pero no tenemos nada ni de sodio ni de acetato en un principio. Como es un electrolito fuerte y se ioniza o disocia completamente, entonces se consume todo el acetato de sodio. O sea, si tenía 0,1, se consume 0,1. ¿Sí? Y se forma 0,1 molar de sodio y 0,1 molar de acetato.
Al final de esto, ¿qué vamos a tener? Que de acetato de sodio no nos queda nada y nos queda 0,1 de sodio y 0,1 de acetato. Primer paso hecho. Vamos al que viene, al segundo paso. Y en el segundo paso planteamos la disociación del ácido acético, ¿sí?, en un medio acuoso. ¿Eso qué nos va a dar? Nos va a dar, por un lado, protones y por otro lado, acetato. Si comparamos ambas ecuaciones, en ambas ecuaciones, como dijimos anteriormente, teníamos iones de tipo común. Esos iones comunes que tenemos son nada más y nada menos que el acetato. O sea, que el acetato que está planteado en la disociación del ácido acético va a formar parte o va a sumarse, digamos, a la ionización o a la disociación del ácido acético. Entonces, ¿qué es lo que tengo en esta ecuación segunda planteada? Tenemos que inicialmente la concentración del ácido acético era 0,1 molar, y eso es lo que tenía en un principio. Pero que, a diferencia de los otros casos donde yo digo que anteriormente no tenía nada, porque no empezaba la reacción de las otras, de los iones, fíjense que el ácido acético se disocia en partes, ¿no? Porque hablamos de un ácido débil. Por eso también la doble flecha. Pero se disocia en partes. De esto tengo inicialmente 0,1 molar. Protones no tengo nada. Pero ya tengo acetato, ¿sí? Tengo acetato que proviene justamente de la disociación del acetato de sodio, que es lo que estábamos planteando con anterioridad. O sea, yo ya tengo ese acetato en el medio, se me suma a lo que voy a plantear ahora. Si volvemos a esta segunda parte, ¿qué vemos? Que en esta reacción se consume una cantidad determinada de ácido acético, por eso el signo negativo, se produce una cantidad X de protones y se produce una cantidad X de acetato. Es de esta manera que al final de la reacción nos queda que de ácido acético tenemos 0,1 menos X, de protones tenemos X, pero de acetato fíjense que es 0,1 más X, ¿sí? Ese 0,1 proveniente de la disociación de la sal más lo que se forma a partir de la disociación o de la ionización del ácido acético. Con esto ya podemos averiguar la concentración de protones de este sistema para, en base a eso, decir si estamos hablando de un pH ácido básico o un pH neutro. ¿Qué otra cosa? Lo que no recuerdo era si lo daban de dato. No, no lo dieron de dato. Para poder averiguar esta situación, tenemos que plantear la constante de equilibrio o la constante de ionización o la constante de ionización ácida, ¿sí? Esa constante va a ser igual a la concentración de los aniones acetato multiplicado por la concentración de protones dividido la concentración de ácido acético. Este valor de la constante ácida está en tabla, ¿sí? Es un valor ya calculado, y a 25 grados centígrados el valor es de 1,8 por 10 a la menos 5. Con esto puedo averiguar el valor de X, o sea, la constante ácida va a ser igual a 1,8 por 10 a la menos 5 y eso va a ser igual a X, que es, a ver, esto,
X, que es el valor de la concentración de protones, multiplicado por 0,1 más X, y todo esto dividido 0,1 menos X, que es esto. ¿Estamos? Y entonces buscamos el valor de X. Ese valor de X lo vamos a obtener resolviendo nuestras ecuaciones. En este caso, también nos va a dar una ecuación cuadrática. ¿Qué es lo que tenemos que plantear? A ver, vamos a volver a la anterior. Primero planteamos la propiedad distributiva, ¿no? Este X lo multiplicamos por 0,1 y lo multiplicamos por este X. O sea, nos va a quedar 0,1x más x al cuadrado. Y a esto que está dividiendo lo pasamos al otro término multiplicando. Y ahora sí, nos queda que 1,8 por 10 a la menos 5 multiplicado 0,1 menos x es igual a 0,1x más x al cuadrado. Resolvemos todo esto y llegamos a obtener esta ecuación cuadrática. ¿Sí? Despejamos x. Ahora, como tenemos un x al cuadrado, lo que tenemos que hacer es encontrar los valores de x. Sabiendo que a es igual a 1, ¿sí? Que acompaña el x cuadrado. B es 0,100018. Y C es menos 1,8 por 10 a la menos 6. De esa forma, buscamos el valor de x, matemáticamente aplicamos todo, hacemos todo y obtenemos dos valores de x. De esos dos valores de x, como les dije, se obtienen un valor que es positivo y otro valor que es negativo, fíjense. Como les dije, el valor negativo no lo vamos a usar porque el valor que estamos encontrando en realidad es la concentración de protones. Y entonces, si estamos encontrando la concentración de protones, tiene que ser un valor positivo, porque no existen concentraciones negativas. El valor entonces de x que vamos a utilizar es este, 1,9 por 10 a la menos 5. Si ese es el valor de x, es el valor también de la concentración de protones. Y entonces, si ya conozco esa concentración de protones, puedo averiguar el valor de pH. O sea, el pH va a ser menos el logaritmo de 1,9 por 10 a la menos 5. De esta forma, el pH de la solución es 4,72. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Genial. Fíjense que esto, lo que ha sucedido, digamos, es que nosotros teníamos una solución en donde justamente ese ácido débil que incorporamos suprimió la ionización de uno de ellos. Y fíjense que se modificó el resultado de un pH de una solución en donde nosotros podríamos esperar que sea una solución más bien de tipo básica, pero al tener este sistema, al tener este efecto del ion común, lo que tenemos es una solución de tipo más ácida, ¿sí? Una solución general, digamos. ¿Se entiende? Vamos a borrar
No, esto no quiero. Ay, ¿en dónde está el borrador? Acá. Esto. Bien. Tenemos esto, tenemos este otro, y vamos a ver qué pasa ahora con esto. El ejercicio número 11. En el ejercicio número 11 dice que se prepara una solución reguladora mezclando 200 centímetros cúbicos de una solución de amoníaco, 1,2 molar, con 300 centímetros cúbicos de una solución 0,60 molar de cloruro de amonio. Suponiendo volúmenes aditivos, calcular el pH de la solución. Y entonces, acá tenemos otra cosa diferente. En este caso, tenemos un sistema en donde vamos a hablar de soluciones de tipo reguladoras. ¿Quiénes son las soluciones de tipo reguladora? ¿Qué características tienen? En general, ¿qué tenemos que ver? Que las disoluciones que tienen un ion común, como las que vimos anteriormente, presentan una propiedad que es súper importante, súper interesante, y que justamente lo que hace es permitirme mantener el pH de la solución aproximadamente igual o constante, sin que sea muy variable, cuando le agrego pequeñas cantidades de ácidos o de bases, ¿sí? Si yo a una solución común le agrego un ácido o una base, voy a ver inmediatamente que el pH de esa solución se ve modificado y de manera bastante abrupta, ¿no? Pero cuando tengo soluciones reguladoras, soluciones amortiguadoras o soluciones buffer o soluciones tampón, cualquiera de estos son los nombres que van a poder encontrar, vamos a ver que por más que nosotros le agreguemos un ácido o le agreguemos una base, el pH de la solución se va a mantener aproximadamente constante. Y eso es súper importante, no solamente en la química en general, sino también en todos los sistemas biológicos que existen. Si nosotros hablamos y ponemos el ejemplo un poco de nuestro estómago, cuando nosotros consumimos alimentos que tienen tanto que son cosas ácidas o que son cosas básicas. Y en ese sentido, el pH de nuestro jugo gástrico, de nuestros líquidos gástricos en sí, permanece aproximadamente constante, y eso se da justamente para evitar inconvenientes en las modificaciones de los pH y que esos pH generen, esas modificaciones de pH generen algún problema en nuestro estómago, ¿sí? Así que, y bueno, y no es solamente ahí, sino también hay soluciones buffer en la sangre, bueno, la idea es justamente mantener pHs constantes o medianamente constantes para que no hayan variaciones bruscas y puedan afectar a nuestro sistema, cualquiera sea que estemos hablando, ¿no? Ahora, ¿cómo está formada? Y esto sí es pregunta de parcial clasiquísima, es cómo está formada una solución amortiguadora o una solución buffer, ¿sí? Y si no se los pide de esa forma, se les da soluciones y les dice que ustedes digan si, o que justifiquen si es o no es una solución buffer. Y eso, créanme que es pregunta clásica de parcial. Dice, una solución es una solución reguladora cuando está formada por dos cosas. Primero, un ácido o una base débil. Pero además
tiene que tener una sal de ese ácido o una sal de esa base débil, ¿sí? Ambos componentes tienen que estar sí o sí en la solución para que sea considerada una solución buffer. Si tenemos, por ejemplo, una sal de un ácido fuerte, pero tenemos una base, pero tenemos un ácido débil, entonces no se estaría cumpliendo el requisito de que la sal sea proveniente de ese ácido débil, ¿sí? Son condiciones importantes. Tiene que ser una sal o tiene que ser una base o un ácido débil fundamental y la sal de cualquiera de esos ácidos o bases débiles, ¿sí? Como decíamos entonces, tienen las soluciones buffer la capacidad de resistir los cambios del pH cuando se agreguen pequeñas cantidades de ácidos o de bases. Y otra cosa importante es que la solución reguladora debe contener una concentración relativamente grande de ácido para poder reaccionar con los hidroxilos que se añadan como bases, ¿no? O debe tener una cantidad también grande de base para neutralizar los protones que se agreguen. Entonces la capacidad que tenga esa solución reguladora de regular o de mantener el pH va a depender justamente de la cantidad de ácidos y de bases conjugadas que tenga la solución, ¿sí? Si volvemos a la consigna, nos está diciendo en realidad que formamos una solución reguladora y de esa solución reguladora está formada por amoníaco y cloruro de amonio. Y entonces, antes de seguir, vamos a analizar. ¿Es una solución reguladora? Y esta es pregunta para ustedes. Y si es una solución reguladora, ¿por qué es una solución reguladora? Tengo amoníaco, tengo cloruro de amonio. ¿Es reguladora o no es reguladora? ¿Es buffer o no es buffer? ¿Por qué? ¿Reguladora, profe? ¿Cómo? ¿Es reguladora, profe? ¿Por qué? Porque hay una hay una base débil junto con su sal. Ajá. La sal. ¿Por qué decimos que es una sal de esa base débil? Porque tiene amonio. Porque tiene amonio. ¿Y qué es el amonio del amoníaco? Es como un ácido fuerte. Va, su ácido conjugado. Es el ácido conjugado. Exactamente, Raúl. Esa es la respuesta. ¿Sí? Es una es una solución reguladora porque está formada por una base débil y por una sal de esa base débil. O sea, por una sal que contiene amonio, y el amonio es el ácido conjugado de esa base, ¿sí? De la base de la que estamos trabajando. Entonces, esta sí es una solución reguladora. Perfecto, buenísimo. Después tenemos otros ejercicios más adelante para que ustedes digan lo mismo, o sea, para que ustedes respondan esto, si es o no es reguladora y el por qué, ¿sí? Recuerden que todo tiene un porqué. Todo va justificado, ¿no? Por eso es que les pregunto siempre también el por qué y el por qué y el por qué, y soy bastante hincha con eso. Bueno, ¿qué dice? Esta solución reguladora está formada por 200 centímetros cúbicos o 200 mililitros de amoníaco. La concentración del amoníaco es 1,2 molar. Después, está formada por 300 mililitros de cloruro de amonio y la concentración de ese cloruro de amonio es 0,6 molar.
Y nos dice que consideremos volúmenes aditivos, o sea, que vamos a sumar los volúmenes tanto del amoníaco como del cloruro de amonio. O sea que tendríamos un volumen total de medio litro, ¿sí? 500 mililitros o 500 centímetros cúbicos, todo lo mismo. Pero de todo eso yo lo que tengo que hacer es averiguar el pH. ¿Cómo averiguo el pH de esta historia? ¿Cómo averiguo el pH de una solución amortiguadora donde tengo tanto la sal y tengo la base débil y la sal de esa base débil, ¿no? Bueno, para eso vamos a usar una formulita que se conoce como más que fórmula, es una ecuación, es la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Y esa ecuación dice que el pH de una solución reguladora lo podemos calcular como el pKa, ¿sí? Vamos teniendo en cuenta esto, ¿no? El pKa más el logaritmo de la concentración de la base dividido la concentración del ácido conjugado. Esto se da, o esta ecuación que estamos planteando en este momento, se da cuando estamos hablando de soluciones reguladoras en donde la base, en donde uno de los componentes de la solución reguladora es una base débil. Si la solución reguladora estaría formada por un ácido débil, entonces el pH de esa solución sería el pKa más el logaritmo de la base conjugada dividido, más el logaritmo de la concentración de la base conjugada dividido la concentración del ácido. ¿Sí? Esa sería la diferencia entre una y otra. Como estamos trabajando con una solución reguladora donde uno de los componentes es una base débil, entonces la ecuación que planteamos es esta, que el pH se calcula como el pKa más el logaritmo de la concentración de la base débil dividido la concentración de su ácido conjugado. Ahora, fijémonos que nos está pidiendo el pKa, ¿sí? Pero nosotros estamos trabajando con una base, o sea, no tenemos una constante ácida para trabajar porque estamos trabajando con una base. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que ver que esta base nos va a dar una constante básica, no una constante ácida. Y hacemos lo que planteamos anteriormente, diciendo que la constante ácida por la constante básica era igual a la constante del agua, al K-water, ¿sí? A partir de eso vamos a poder despejar o vamos a poder conocer la constante ácida. ¿De qué manera? Vamos a ir a la tabla que tenemos en el libro, que podemos encontrar y que yo no les mandé, pero que se las voy a mandar hoy día mismo sin falta. Y por favor, si no lo hago, me lo recuerdan. Vamos a la tablita y buscamos constante básica del amoníaco, ¿sí? Y la constante básica del amoníaco es 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Qué más sabemos? Sabemos que el K-water es 1 por 10 a la menos 14. Y entonces, sabiendo que el K-water es igual a la constante ácida por la constante básica, despejamos la constante ácida llevando la constante básica hacia el otro término. Como estaba multiplicando, va a pasar dividiendo. Y eso nos da 5,6 por 10 a la menos 10. Eso es la constante ácida. ¿Sí? Ahora,
¿Qué más hacemos? Fíjense, ya conozco la constante ácida. Entonces digo que el P de la constante ácida, o sea, pongo el P de 5,6 por 10 a la menos 10, que es la constante ácida, más el logaritmo de la concentración de amoníaco, que es 1,2 molar, dividido la concentración del amonio, que es 0,6 molar. ¿Sí? Ahora, ¿qué significaba el P? Este que está acá, el pKa, el pH, el pOH. La P, esa es ese artilugio matemático que significa menos el logaritmo. O sea, el pKa es el menos el logaritmo de la constante ácida. O sea, que el pKa para este caso va a ser menos el logaritmo de 5,6 por 10 a la menos 10. Más el logaritmo de 1,2 sobre 0,6. O sea, el pH da, esta resolución es 9,5, esta resolución es 0,30 y nos da que el pH de esta solución es 9,55. Es lógico que el pH de una solución que contiene amoníaco nos dé 9,55. Y esa es pregunta para ustedes. ¿Es lógico que nos dé 9,55 o nos tendría que dar otro valor? Sí, profe. ¿Por qué? Porque hay una base de por medio en la reacción. Exactamente, porque el amoníaco no es nada más y nada menos que una base, ¿sí? O sea, que es lógico que así suceda. ¿Se entiende cómo se resuelve esto? Sí. Genial. Entonces, teniendo en cuenta eso, hemos resuelto ejercicios donde tenemos efecto del ion común, hemos resuelto un ejercicio de hidrólisis de sales, hemos resuelto un ejercicio de solución reguladora. Vamos a ver, y esto un poco más en profundidad, digamos, vamos a ver qué es lo que pasa con el ejercicio número 13. ¿Dónde está? Lo perdí. 12. Este era el 12, no me interesa. Ya este lo plantean ustedes. El 13. Este ejercicio es para hacer sin cálculos, ¿no? Este ejercicio lo que nos pide es que digamos las siguientes cosas. Por un lado, que escribamos la fórmula del compuesto químico que nos dan. Y por otro lado, nos pide, a partir de esa fórmula, que analicemos si la solución acuosa de esa sustancia es ácida, es neutra o es básica. ¿Sí? Por ejemplo, veamos lo siguiente. Nos están diciendo ácido nítrico. Si tengo que escribir la fórmula del ácido nítrico, bueno, yo con esto soy bastante de terror, así que ustedes disculpen, pero es un 3, eso es un 3, ¿no? Por las dudas. Qué horror para escribir con esta cosa. Bueno, ácido nítrico, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3. Es una solución ácida, básico, neutra, y eso lo sacamos así rapidísimo. Ácido. Bien, ácido, perfecto. Marcamos con una X. Eso es una X por las dudas. Vamos ahora con el amoníaco.
Amoníaco, fórmula del amoníaco. Nitrógeno, hidrógeno. Ay. 3. Eso también es un 3, por las dudas. Ácido básico neutro, rapidísimo. ¿Qué es el amoníaco? Una base. Perfecto, una base. Ahora, vamos a lo siguiente. Cloruro de sodio. Fórmula de cloruro de sodio. ¿Quién me cuenta? Na Bien. Na. y Cl. Perfecto. Uy. Sodio cloro. Quedó claro. ¿Qué es el cloruro de sodio? ¿Es una sal ácida, es una sal básica o es una sal neutra? ¿Y por qué? Ya les dije que era una sal. Eso está mal. Pero bueno, no tendría que haberles dicho eso. ¿Pero qué es? ¿Ácido básico o neutro? Básica. ¿Por qué? Que está formado por sodio. Ajá. ¿Y qué pasa con el cloro? Estoy enojado. ¿Quién está enojado? Ah, mi sobrinito. Mi corazón. El cloro sería la base, el ácido conjugado. El ácido conjugado. Ajá. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Están todos de acuerdo con que es básico? Ah, no, neutra. ¿Por qué? No está formada por un ácido fuerte y una base fuerte también. Ajá, muy bien. El cloruro de sodio en un medio acuoso proviene o se disocia, por un lado en sodio, esto es un signo más, por otro lado, cloruro, ¿sí? ¿De dónde viene el sodio? El sodio proviene del Del hidróxido de sodio. ¿Sí? ¿De dónde viene el cloruro? hidróxido de sodio. El cloruro proviene del ácido clorhídrico. ¿Sí? Si el sodio proviene del hidróxido de sodio, ¿el hidróxido de sodio qué es? Una base fuerte. Es una base fuerte. Base fuerte. El cloruro proviene del ácido clorhídrico. ¿Qué es el ácido clorhídrico? Un ácido fuerte. Bien. Es un ácido fuerte. ¿Sí? Como son ácidos fuertes y bases fuertes, ambos van a generar, el sodio va a generar un ácido débil y el cloro o el cloruro va a generar una base débil. Significa que no van a reaccionar. ¿Qué quiere decir? Que toda sal que provenga de un ácido fuerte y de una base fuerte, sí o sí se considera como una sal neutra. ¿Por qué? Porque no hay reacción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ambos provienen de sustancias fuertes donde van a formar los ácidos y las bases conjugadas débiles. Esos ácidos y esas bases conjugadas débiles no reaccionan. ¿Sí?
y por lo tanto la sal es neutra. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Ok. Ahora, vamos a ver qué pasa con el carbonato ácido de sodio. ¿Qué es el carbonato ácido de sodio? ¿Quién es el carbonato ácido de sodio? ¿Quién me cuenta? Carbonato ácido de sodio. Una básica. ¿Por qué es básica? Está formada por una base fuerte y un ácido débil. Ajá. ¿Cuál es la fórmula del carbonato ácido de sodio? Hidrógeno. Ah, no. Sí, seguí. Hidrógeno. Y carbono. Carbono. Oxígeno. 3. ¿Sí? Esta es la nunca bien ponderada bicarbonato. Este es el bicarbonato de sodio, la bica. Carbonato ácido de sodio. ¿Por qué se llama carbonato ácido de sodio? Esta es pregunta de química general. ¿Por qué es carbonato ácido de sodio? ¿Qué le da esa particularidad? ¿O por qué decimos que es ácido? Decimos que es carbonato ácido de sodio porque en su estructura hay un hidrógeno. ¿Sí? Por eso se llama carbonato ácido de sodio. Pero, en realidad, el carbonato ácido de sodio es una solución básica. ¿Sí? ¿Por qué es una solución básica? Porque como bien dijo Raúl hace un rato, el sodio proviene del hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una base fuerte. Esa base fuerte forma un ácido conjugado débil y ese ácido conjugado débil no reacciona. Pero el ácido carbónico es un ácido débil. Ese ácido débil, tanto en la primera como en la segunda ionización, produce unas bases conjugadas fuertes. Y si produce una base conjugada fuerte, es una base receptora de protones. ¿Sí? Y también, además, cuando se ioniza, forma grupos hidroxilos. Entonces, al formar grupos hidroxilos en esa ionización, estamos hablando que la solución del carbonato ácido de sodio es una solución básica. Y fíjense acá la diferencia entre lo que es la nomenclatura, la forma en que nosotros nombramos, y lo que realmente nos está diciendo o lo que realmente es en cuanto a la propiedad de acidez o basicidad. ¿Sí? Nomenclatura, o de acuerdo a cómo se nombra, es ácido porque tiene el protón, porque tiene el hidrógeno, no el protón acá.
Bueno, sí es un protón. Pero en realidad el compuesto no es ácido, sino es básico, ¿sí? Ojo con eso, porque el nombre nos puede decir una cosa, pero en realidad el nombre nos está indicando cómo está formado el compuesto. No nos dice nada acerca del pH del compuesto, si es ácido, si es básico o si es neutro, en estos casos especiales de las sales, ¿no? Por supuesto que cuando nosotros decimos que el nombre del compuesto es ácido clorhídrico, ácido carbónico, ácido nítrico, eso sí está planteando que es un compuesto ácido, o el hidróxido es un compuesto básico. Pero las sales tienen su particularidad. En las sales, sí o sí, tenemos que ir disociándolas para poder comprender cuál es la particularidad ácido-base de la sal. ¿Se entiende eso? Sí, sí, profe. Genial. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Bueno. El resto lo pueden terminar de resolver ustedes, ¿sí? Haciendo el mismo análisis, de esa forma se resuelve este ejercicio. Haciendo el mismo análisis para cada uno de los incisos. ¿Estamos? Bueno, profe. Genial. Bueno. Ahora, ¿qué les digo? Ustedes podían resolver, y me voy a ir de acá para volver a que me vean. Vean mi cara de... No sé por qué estoy tan despeinada, pero bueno. Para que vean, lo que les quería decir. Hasta ahora hemos resuelto ejercicios donde tenemos hidrólisis de sales, tenemos efecto del ion común, hemos visto soluciones reguladoras, hemos visto pH en general. Lo que nos está faltando para terminar de ver es valoraciones o titulaciones, ¿sí? Ese tema lo vamos a ver, como les decía, la semana que viene. Recuerden que la semana que viene es feriado el día lunes, entonces les voy a hacer el video como de costumbre, porque la clase va a ser asincrónica. A pesar de que sea feriado, yo les voy a mandar la clase para que tengan y no se pierda el tema. Así que bueno, eso. Tienen para poder resolver hasta el ejercicio número 27. Los ejercicios que quedan después son de valoraciones o de titulaciones y de indicadores, ¿sí? Y con eso estaríamos terminando el práctico. Una vez que se termine el práctico, seguramente ya el profe les va a decir, la próxima clase que tienen, les va a ir comentando cuándo va a ser el parcial, pero recuerden que la idea es terminar el práctico de ácido base y ese sábado siguiente, en lugar del coloquio de ácido base, sería el parcial, ¿sí? Y en ese parcial, bueno, todos rendirían ácido base, pero además, quienes tengan que recuperar algunos temas de los coloquios anteriores o quienes no hayan hecho los coloquios anteriores, también los tienen que resolver para el día del parcial, digamos, ¿sí? O sea, calculen que no sería este sábado que viene, sino el próximo, el parcial. Así que ya vayan pensando, viendo, terminando de resolver el práctico o adelantando lo que más puedan y, por supuesto, viendo las consultas, ¿sí? No se queden con las dudas. Ustedes ven que ácido base es un tema un poquito más complejo que el tema de equilibrio químico. Entonces, vayan viéndolo. Más que nada es teniendo en cuenta de qué estamos hablando, como siempre digo, de qué hablo, cuáles son los conceptos que intervienen, aparte de qué conceptos intervienen, qué tipo de
ecuaciones, qué tipo de fórmulas, qué cosas tengo que plantear, prestar atención de dónde vienen los valores, los datos que nos están dando. Entonces, con eso podemos avanzar y hacer todo lo que querramos. Pero para poder hacer eso, necesitamos tener nuestra base teórica afianzada, ¿no? Como en todos los casos. Si no, no lo podemos resolver. Si conocemos el concepto, vamos a ir pudiendo resolver todo. Si no lo conocemos, si no lo leímos, si no vimos, se nos hace mucho más cuesta arriba. Entonces, repasen las teorías, repasen las prácticas, lean los libros, lean el libro. Como les dije el otro día, hay mucha información respecto a ácido base, hay mucha bibliografía. Ustedes tienen más o menos como una base con la guía teórica, con las teorías y las prácticas, de qué es lo que se ve, hasta dónde se puede llegar a ver, pero siempre hay que afianzar y hay que ver un poquito más. Entonces, bueno, fíjense con eso, ¿sí? ¿Alguna cosa que quieran comentar? ¿Alguna cosa que tengan, no, a lo mejor no de duda, o que tengan, no sé, algún comentario para hacer? Profe, ¿la clase de consulta es hoy a la tarde? Sí, hoy de 5 a 6 hay consulta, por mí, o por mí, ¿qué? Por Zoom. Sí. Pero si no, pueden hacer consulta en la hora que quieran, y si no quieren hacer por Zoom o lo quieren hacer por mensajito, también no hay inconveniente. Ah, bien, profe. ¿Sí? Bueno. Y las consultas, a ver, la consulta por Zoom, para que nos encontremos así, a las 6, no, perdón, de 5 a 6. Y si no, todos los días ustedes pueden mandarme mensaje, ya sea al grupo o de manera personal, hasta las 6 de la tarde, 7, respondo. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, profe. Si no esperan la respuesta para el día siguiente, la respondo, pero al día siguiente capaz. Bueno, profe. Bueno, los dejo liberados entonces. Como les dije, nos queda titulación y ya se termina de subir esta grabación y se las mando al grupo para que ya la tengan también disponible. Buenísimo, profe. Bueno, Bueno, ya le estaré chicos, mandando un mensajito. Dale, Jana. Cualquier Hasta luego, cosa, profe. escriben si van a necesitar o si van a querer que hagamos la reunión, escúchenme, estoy mal de la cabeza. Si quieren que hagamos la consulta por Zoom, avísenme, por favor, porque si no yo no me conecto, salvo que ustedes me avisen y me digan que quieren que nos encontremos, entonces nos encontramos, porque si no, no me conecto. ¿Sí? Avisen eso, Bueno. por favor. Bueno, profe. Bueno, gracias. No hay de qué. Cuídense mucho, que estén bien, que tengan una excelente semana y nos estamos encontrando en las consultas, o si no, ya el próximo lunes en el video que les mande. Bueno, profe. Saludos. Que estén muy bien. Igualmente. Adiós. Chao, chao.